Bueno, continuamos con el laboratorio número 3 que tiene como título Ensayos de circuito abierto y cortocircuitos en transformadores monofásicos. Este laboratorio lo dividiré en dos partes, que será la primera parte y la segunda parte. Bueno, para nuestra primera parte tendremos la bobina secundaria totalmente abierta, o sea, quiere decir que no tenga ninguna carga, ningún puente o que nada esté conectado. Solamente vamos a dar la alimentación a esta parte que es la bobina primaria, en la cual mediremos un voltaje medio, un voltaje de entrada y una potencia. Primero medimos el voltaje de entrada, lo cual encendido el interruptor vemos que el voltaje de entrada es de 216 volts. Una vez obtenido el voltaje de entrada, calcularemos el voltaje medio, la cual su fórmula es 2 sobre voltaje promedio dividido entre pi. Seguidamente reemplazamos los datos, lo cual sería aquí 2 en el voltaje de alimentación, que era 216, lo reemplazamos aquí y lo dividimos por pi, nos da un voltaje de 137,5 voltios. Este sería nuestro voltaje medio. Ahora calculamos la potencia activa de entrada. Ahora calculamos la potencia, que tiene como fórmula potencia es igual a la intensidad por voltaje. Una vez medida la intensidad me dio 33 miliamperios, pero convirtiéndolos en amperios me da a 0,33 amperios, lo cual multiplico por el voltaje que medimos hace un momento, que era 216 voltios. Lo multiplicamos y en total sale 7,12 vatios. Esa es la potencia que tiene mi circuito. Bueno, para la segunda parte ahora mediremos la bobina secundaria cortocircuitada, como se ve aquí en la imagen. Dado que debo tener mucho cuidado, ya que mi transformador se calentaría mucho por el caso de que está cortocircuitado. Para esto tendremos que encontrar en la bobina secundaria, o sea, en la segunda parte, un voltaje de entrada, un voltaje medio de alimentación y una potencia de entrada. Ahora comenzamos con la medición del voltaje de entrada con mi bobina secundaria cortocircuitada. Como verán, tenemos 210 voltios. Una vez hallado el voltaje de entrada, podemos calcular que es el voltaje medio. Mediante la fórmula los reemplazamos, que sería 2 por 210, el voltaje ya encontrado, dividido sobre pi, lo cual nos da un resultado de 131,4 voltios. Ese sería el voltaje medio. Ahora calculamos la potencia de entrada. Para hallar la potencia nos dirigimos sobre la fórmula, que es potencia sobre la intensidad por voltaje, la cual reemplazamos datos. Cuando lo medí me dio una medición de 32 miliamperios. Convirtiendo los amperios me da a 0,032 amperios. Eso lo multiplico por el voltaje que está acá, que es 210, lo cual multiplicado me da 600,72 watts. Todo esto es la potencia de entrada, con la bobina secundaria cortocircuitada. Bueno, eso sería todo por el laboratorio 3.